Hoy les quiero hablar de lo que hizo el Espíritu Santo en la vida de Pablo, ¿verdad? La misión del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. Y voy a agarrar el libro de vamos a tocar el libro de Hechos, pero antes vamos a ver quién era Pablo. Pablo nació en lo que hoy es la actual Turquía. Sí, él era judío, lo mandaron joven a estudiar a Jerusalén a los pies de Gamaliel, el maestro Gamaliel, ¿verdad? Al igual que los discípulos, Pablo no anduvo, sí anduvo después con los discípulos de Cristo, pero Pablo fue 50 años después de que Cristo asciende a los cielos. Pablo estuvo cuando estaban asesinando a Esteban, al primer mártir. Él sostenía las ropas de los que apedrearon a Esteban, y Pablo era celoso de la ley judía, al punto que perseguía a los del camino, o sea, a los cristianos, ¿verdad? Pablo fue a buscar cartas de sumo sacerdote para poder ir a Siria, porque sabía que todos los cristianos se estaban metiendo ahí, porque eran perseguidos. Y caminando por el camino a Damasco, Pablo tiene un encuentro sobrenatural con una luz que lo tiró a tierra. Hay gente que habla de Pablo de que se cayó de un caballo. Realmente la Biblia no dice de qué se cayó. Sí dice que él se cayó, pero no dice. Se supone que andaba en animal, pero no lo sé. La Biblia no dice. Yo en Israel no miré caballo, miré muchos camellos. Me dicen que existen los caballos, pero miré camellos. Así que él pudo haber andado caminando en cualquier otra cosa, o sencillamente a pie, no lo sé. Lo que sí dice la Escritura, que él cayó en tierra, que no oyó una voz que le dijo: Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, porque me persigue. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a que tú persigues. Y él ahí, pues, ¿qué quieres que yo haga?, le dijo Pablo al llamado del Señor. La manera en que los discípulos vieron a Cristo fue corporalmente. La manera en que Pablo encontró al Señor no fue corporalmente, fue espiritualmente, de una forma sobrenatural, ¿verdad? Que el Señor se le presentó y le dijo: ve a la ciudad, que ahí se te va a decir lo que tienes que hacer, ¿verdad? En dicha ciudad había un varón de Dios, Ananías, de buen testimonio, al cual el Señor también se le aparece, lo llama y le dice: necesito que vaya a orar por Pablo, por Saulo de Tarso. Y le dice: Señor, yo en ese rollo no me quiero meter. Dice: porque sé las barbaridades que él ha hecho allá en Jerusalén a tu santo. Y le dijo: ve, porque él es instrumento escogido para ir ante reyes, gentiles y judíos, para llevar mi palabra. Y entonces Ananías fue obediente a la voz del Señor y va donde Pablo, y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, que ha escogido. Y le pone las manos y inmediatamente se le caen como unas escamas y él recupera la vista. En eso él le suplica que lo bauticen y él es bautizado. Y comienza Saulo a tener una conversión radical, de ser una persona colérica, de ser una persona que azotaba, de ser una persona que echaba a todo el mundo en la cárcel, de ser una persona que despreciaba todo lo que tendría que ver con Jesús, a ser un propulsor de la palabra de Dios, hasta el punto que más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por él, las epístolas paulinas, los Gálatas, Timoteo, Efesios, muchas de las escrituras fueron dadas por Pablo. Pero ¿cómo es posible que él haya también hecho tantos viajes? Y el Señor le anunciaba que iba a tener peligro. El Señor le decía que iba a tener dificultades, pero él estaba dispuesto a caminar la milla extra y a padecer por el nombre del Señor. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en la obra de una persona. La barbaridad de viajes que él pasó como náufrago en alta mar, de peligros de ladrones. Él relata todas las cosas, entre falsos hermanos, gente que probablemente lo engañaron y lo saquearon, ¿verdad? Que le hicieron barbaridades, ¿verdad? Y vemos cómo el Espíritu Santo se va moviendo en la vida de este varón de una manera
sobrenatural. En Hechos 14, 15, 5, Pablo se da cuenta que habían unos judíos que creían en el Señor, pero le decían a los gentiles, a los no judíos, le decían, no, está bien, Cristo está bien como Mesías, pero te tienes que circuncidar. Y entonces eso atormentó de alguna manera a los gentiles, ¿verdad? El corazón de ellos. Pablo se da cuenta que la circuncisión a los gentiles era de corazón, dice, y que ellos también recibían el Espíritu Santo al igual que los judíos y eran salvos. Así que Pablo asistió a un concilio apostólico con Santiago, con Pedro, se fue a Jerusalén porque la situación era que habían un grupo de fariseos que andaban judaizando. O sea, le decían a los hermanitos gentiles, le decían, bueno, sí, recibiste a Cristo, pero tienes que mantener la ley y las costumbres de Moisés y la circuncisión para ser salvo. Eso también lo encuentra el relato en Hechos 15:5. Cuando ellos llegan al concilio, en Hechos 15:5, Pablo va y testifica las maravillas, las señales y prodigios que Dios ha hecho a través de los gentiles en sus viajes. Y Pedro, teniendo la palabra, les dijo, no pongamos yugo sobre ellos, que ni nuestros padres pudieron llevar, con tantas tradiciones, tantos ritos, tantas leyes, y que circuncisión, que esto. Porque note que en el tiempo de Pablo, prácticamente el evangelio lo predicaban como el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la no incircuncisión, ¿verdad? Muchos de los que se convertían, como eran judíos, querían también que el gentil se circuncidara, y eso traía problemas al pueblo gentil, ¿verdad? En dicho concilio, donde ellos hablaron, ¿verdad? Pedro les explica que la salvación es por la gracia, en la fe, y que los gentiles se salvan al igual que ellos, dice, y que fuimos salvados con una misma sangre, ¿verdad? Y en Hechos, en Hechos 15:22, después de muchas discusiones acerca de los judaizantes o del evangelio de la circuncisión, les pareció a todos, claro, oraron y todo, les pareció todo que no debían imponer esas cosas sobre los gentiles, sino solo que se tuvieran de los ahogados, de la idolatría y de la fornicación. Esas sí cosas, porque esas cosas las enseñó Moisés, y todos los Shabbat, los sábados, se enseñaba eso, se repetía eso en la sinagoga. Entonces ellos dijeron, bueno, no vamos a ponerle la situación de la circuncisión porque realmente no se aplica a ellos. Pero sí, las otras cosas, de tenerse a los ídolos, a la fornicación, a los ahogados, eso sí se lo vamos a dejar a ellos, ¿verdad? Y entonces mandaron una carta y mandaron un grupo de hermanos, a los hermanos gentiles, para enseñarles cómo vivir la vida cristiana, ¿verdad? Pablo obedece a la voz del Espíritu Santo. Esto también lo va a encontrar en Hechos 6. El éxito de Pablo fue obedecer siempre al Espíritu Santo, quien le dijo y le advirtió de los peligros que le iba a pasar si él regresaba a Jerusalén. Pero Pablo siguió su camino a pesar de las profecías que le daban los hermanos, ¿verdad? De que lo iban a encadenar, que lo iban a entregar a la cárcel. Pero Pablo dijo que él estaba dispuesto a padecer por el Evangelio, por Cristo, y hasta morir si era necesario, ¿verdad? Pablo llega una vez a Jerusalén y le dice, mira Pablo, aquí tú has causado una revolución alrededor del mundo. Y ahora la situación es que están diciendo de que tú estás en contra de la ley, en contra de la tradición de los ancianos, en contra de Moisés. Yo te aconsejo que hagas un voto con unos hermanos y vayas al templo y te purifiques. Y Pablo viene y dice, está bien. Se rapó la cabeza, se fue con los hermanos. Pero ¿qué pasó? En el templo llegaron unos judíos de Asia que lo habían escuchado y alborotaron a la gente. Y Pablo se ve envuelto en un lío, que hasta viene un tribuno, lo salva, lo quiere meter a
a una fortaleza para protegerlo, de que la gente no lo despedazara. Y Pablo le dice, déjame hablar con ellos. Y le dice, ok, pues te voy a dejar hablar con ellos. ¿Habla griego? No, tranquilo, yo voy a hablar con ellos. Y entonces Pablo le dice, espera que haya absoluto silencio, le hace seña, y cuando hay silencio Pablo les habla en hebreo, la lengua de ellos. Entonces cuando ellos vieron que estaba hablando en hebreo, callaron más para escuchar a Pablo. Y Pablo les comienza a relatar su impactante conversión y cómo el Señor se les había aparecido a él camino a Damasco, y que el Señor mandaba que nos arrepintiéramos de las prácticas del pecado y de las malas cosas. Y la multitud se puso enfurecida y comenzaban a gritar que lo mataran, y el tribuno, al ver que la cosa se puso de mal en peor, lo agarró y lo metió a la fortaleza, ¿verdad? Más tarde Pablo termina en manos de un gobernador romano, y para hacerle el relato corto, Pablo da donde Félix, que era casado con una judía, y Félix escucha el evangelio, y llega un punto que le dice, Pablo, por poco tú me persuades de serme cristiano. Dice, o sea, el hombre estaba, parece que empapado de las tradiciones judías, y conocía bien muchas costumbres de los judíos y las profecías. Y entonces Félix le dice, Pablo, por poco tú me persuades, por poco prácticamente me engaña, por poco me vuelvo cristiano, le dice. Y Pablo, el anhelo de él es que todos conocieran al Señor, ¿verdad? Entonces, al ver que lo querían mandar de vuelta a Jerusalén, él está en Cesarea en ese momento, lo quieren mandar de vuelta a Jerusalén, le dan a escoger. Él dice, ¿quieres que te juzguen allá en Jerusalén? Pero Pablo dice, no, yo apelo al César. Entonces al César irá. Y se va en un viaje donde lo agarra una tormenta, terminan como un náufrago. El Señor, se le aparece un ángel del Señor y le dice, mira Pablo, no te preocupes, todo se va a perder, la carga, el barco, pero por causa tuya el Señor guardará las vidas de todos ellos. Y llegaron a la isla de Malta. En la isla de Malta, pues Pablo comienza a buscar leños para hacer una hoguera y calentarse, y se le prende una serpiente. Y lo agarra una serpiente. Y la gente comienza a decir, uy, ¿qué tipo de criminal y delincuente será que ni la justicia lo deje en paz? Dijeron la gente. Pero una serpiente, y él se la sacudió y la tiró así en las llamas. Y la gente solo estaba en la expectativa de la isla que él se iba a morir, porque la serpiente era venenosa, que él se iba a morir. Y al final él no se muere. Él no se muere porque él sabe que el Señor lo manda a Roma. Y la cosa de ir a Roma era porque en ese tiempo Roma era el centro del mundo, ¿verdad? Y Pablo tenía la urgencia de ir a Roma. Entonces los isleños dicen, bueno, el tipo no se murió, ¿será que es Dios? Que es un Dios, dijeron. Pero había un personaje ahí muy adinerado que los acogió, los ayudó, pero tenía un padre enfermo. Este señor era un principal de la isla y tenía a su papá enfermo. Entonces Pablo va a poner las manos y el hombre se sana, y se riega se sana, la fiebre lo deja y se riega la agua, y comienzan a traer los enfermos en la isla, ¿verdad? Entonces eso me deja ver que a veces Dios va realmente ¿cómo le pudiera decir? Dios a veces va a permitir cosas que no te van a gustar, tormentas en tu vida, para que llegues a donde haya una necesidad. La gente dice, no, pero ¿cómo usted puede decir eso? Bueno, lo hay, no solo lo dice la Biblia, la vida mía. Yo caí con una enfermedad terrible en diciembre, me faltaba el aire, me dieron todos los síntomas, escupía sangre, y yo le dije al Señor, bueno, si es mi momento de partir, pues me voy, con las botas puestas y con el casco puesto. Voy a morir como murió mi hijo, como me enseñó mi hijo. Papi, no tengas temor. Me dijo, el Señor está conmigo, yo no tengo temor. Dice, mi hijo, la valentía se le miraba en los ojos, pero no le tenía temor a la muerte. Pero estando ahí en el hospital me comienzo a recuperar. Y esto no se lo dije a mi mujer, yo siempre oraba positivamente, palabra de fe, no palabra de muerte, nada, yo siempre oraba. Pero uno no sabe realmente cuándo es el día y la hora de su partida, eso es algo serio. El día que nuestro Padre nos da, el día que el Padre nos llama, y punto, así es. Entonces cuando yo empiezo a recuperarme, yo comienzo a decir, entonces no es mi hora. Entonces yo comienzo a hablar con el Espíritu Santo y le digo, Espíritu Santo, si no es mi hora, ¿por qué tú me has traído aquí? Tú sabes que en este hospital murió mi hijo.
tú sabes que yo no quiero volver. Sin embargo, he vuelto porque hay gente en necesidad ahí y he tenido que ir a orar por ellos, a ministrarle y todo. Después saltó lo del COVID, ya no me permitieron llegar ahí. Pero yo le dije, Espíritu Santo, ¿pero por qué me has hecho venir aquí? ¿Cuál es la necesidad que hay aquí? Entonces me metieron en un cuarto donde había un señor que estaba peor que yo, porque tenía hasta operación del corazón, tenía medicinas por doquier, y comencé a ganarme la amistad de la persona, ¿verdad? Porque no le puedo entrar tampoco así a la cañona al Señor. Y como al tercer día el Señor me dijo, mira, chico, yo lo que tengo es un dolor de cabeza muy grande con un hijo mío que tiene 25 años. Yo le dije, ¿quiere que ore por él? Me dice, ¿orar? ¿Sí? ¿Quiere que ore por él? Yo no cobro. Él estaba allá del lado del cuarto de una cama y yo del otro lado del cuarto. ¿Puede? Claro que sí, yo puedo. Oremos. Él se sentó en su cama allá, yo me senté en mi cama y oré por el Señor. Cuando terminé de orar por el hijo, lo invité a que escuchara el Evangelio, las buenas nuevas, haciéndole una pregunta. Le dije, mire, señor Llorente. Llorente, no se llama Llorente, señor Abrante, perdón, Abrante. Le digo, señor Abrante, le digo, y con esto del COVID que usted y yo caímos aquí, le digo, si nos hubiéramos muerto, si usted se muere, le digo, señor Abrante, ¿dónde usted hubiera pasado el resto de su eternidad? Y ayer pensó el Señor, chico, la verdad que nunca me había puesto a pensar en eso. Y dice, bueno, debido a su respuesta yo tengo una respuesta mejor. Basado en lo que usted me dice, el cielo es un regalo. Nosotros no podemos hacerlo nada para alcanzarlo ni para merecerlo. Es por los méritos de Cristo. Para usted, ¿quién es Jesús? Entonces son las preguntas que yo le hago a la persona y la persona me las va contestando y yo lo voy guiando. Debido a las respuestas que ellos me van dando, yo lo voy guiando. Jesús es Dios, chicos. Ok, excelente, le digo, así mismo. Jesús es Dios, Jesús es la palabra, el verbo que se hizo carne y vino aquí a pagar una penalidad que los primeros padres Adán dejaron pendiente. Le digo, nos dejaron una cuenta y nos la pasaron a toda la humanidad, le digo, que es la cuenta del pecado. Le digo, el pecado nos separó de Dios, del Padre Celestial, y Jesús vino a ser el puente a reconciliarnos con Dios. Solo fue mediante su muerte y su resurrección gloriosa que nosotros ahora tenemos entrada y acceso, le digo, al Padre Celestial. ¿Me está entendiendo lo que yo le digo? Y me dice, perfectamente, ok. ¿Le gustaría confesar a Jesús como su Señor y Salvador? Romanos 9:19 dice que si confesamos con la boca que Cristo es el Salvador y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Porque con la boca se cree para confesión y con el corazón se cree para justicia, le dije. Y me quisiera, sí, cómo no. Y oramos y el Señor, mire, Su testimonio. lo más chistoso, sí, ahí está, tiene la foto del Señor que se convirtió, ¿correcto? Ahí está el Señor en el hospital, mire, con la foto cuando aceptó a Cristo conmigo, ¿verdad? Eso yo lo puse en las redes sociales. Me encanta cuando una persona recibe al Señor, no porque soy yo, sino porque la persona nace de nuevo. Amén. Me encanta, porque usted puede ir a una universidad, usted puede sacar maestría en psicología, maestría en teología, maestría en administración de empresas. Ahí estoy yo, mire, cuando estaba entubado en el hospital. Tenía María. Sí, gracias. Sí. Y usted puede estudiar 20,000 libros, pero si usted en la hora del momento de su tormenta, usted no discierne por qué usted está ahí y para qué usted ha sido llamado en medio de una tormenta, usted puede ser el faro de luz que alguien necesita del otro lado de la tormenta. ¿Me entiendes? Y eso es lo que la gente a veces no entiende. A mí la gente me llama, ay, ore por mí, ore por mí. No, está bien, yo oro por ellos. Pero a veces si Dios permite algo, es porque hay algo del otro lado. Porque las tormentas no vienen para quedarse. Todas las tormentas son pasajeras. ¿Me entiendes? Pero ¿qué aprendimos de la tormenta? Y eso pasaba en la vida del apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo es un aprendizaje grande. Él escribe a los Gálatas que estaban fascinados con filosofías y con cuentos. Y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? De la gracia habéis caído, o sea, de la doctrina del Señor, ¿verdad? Y les escribe y les sigue escribiendo a los romanos también, de cómo vivir la vida cristiana, de que fuimos justificados en el Señor. También nos deja ahí en escrito de que si aún del cielo viniera un ángel predicando otro evangelio, que no sea el que él ha enseñado de Jesucristo, que sea anatema, o sea, maldito. ¿Vale? Lo que nos lleva a entender por qué ahora vemos
la doctrina de los mormones, que se presentó al ángel Moroni con unas tablas, creo que eran de oro o de hierro, y le expresó la revelación al fundador de ellos, ¿verdad? Es algo antibíblico. El ángel que se le presentó al profeta Mahoma en una cueva, revelándole el Islam, también fue un ángel. Y ahí nos damos cuenta que, bueno, si en realidad fueron ángeles, les trajeron un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Yo digo que sí fue cierto que se les apareció, porque miren, el mundo islámico qué grande es, más grande que el mundo cristiano. Nosotros somos una fracción chiquita alrededor de ellos. Y yo digo, pues ha de haber sido cierto, porque todo el mundo se la comió de que era así, ¿verdad? Pero realmente muchos de ellos, Mahoma está muerto, el Smith de los mormones está muerto, Buda está muerto, y usted va a ver a todos, Confucio, que era un gran maestro, era un filósofo, Buda, que era un gran filósofo, un gran maestro. Usted va a la tumba de ellos, ahí están sus huesos, pero usted va a la tumba de nuestro Señor y usted no va a encontrar los huesos, porque Él ha resucitado. ¿Okay? Y en la vida del apóstol Pablo lo resucitó internamente para llevar el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio, ¿verdad? Pablo fue donde el rey Agripa, donde Festo, él fue cumpliendo todas las profecías que el Señor le fue dando hasta que llegó a Roma, ¿verdad? Ahí fue recibido de los hermanos en Roma. Estuvo 2 años en una casa alquilada, como cuando te dan casa por cárcel, y le dieron muchas libertades a él de que los visitaran los hermanos, y ahí les predicaba desde la mañana hasta la tarde el Evangelio de Cristo a los hermanos en Roma. Ya todos saben cómo él muere, ¿verdad? Él muere decapitado, pero él antes de morir dice: peleado la buena batalla de la fe. ¿Me entiende? He mantenido la fe, por tanto me es guardada la corona que el Señor tiene a los que le aman, la corona de justicia, y él es decapitado, ¿verdad? Y ahora nosotros disfrutamos de las riquezas de los escritos. Él en Timoteo dijo, en Filipenses 4:13, dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él mismo se daba ánimo en momentos de flaqueza, en momentos de diversidad, en momentos de problemas. ¿Cómo usted reacciona en el momento de la prueba? ¿A usted quién recurre? ¿A usted quién busca cuando se le cierran las puertas? Primero yo les exhorto, hermanos míos, que busquen al Espíritu Santo, que invoquen el nombre del Señor y el Espíritu Santo, porque Él es el único que lo va a llevar a usted y lo va a guiar mientras usted esté en la vida y esté en este cuerpo a toda verdad. Y Él nunca le va a fallar, nunca lo va a embarcar, nunca lo va a traicionar. El ser humano es ingrato completamente, ingrato completamente. Esta semana yo le metí $12,500 a un señor en la bolsa, ¿cierto, Chichi? $12,500 en un negocio, le metí al señor en la bolsa, y lo único que le pedí es: yo te mando mi clienta, ¿cuánto tú me vas a dar? Bueno, yo te voy a dar $200, señor, por favor. ¿Cuánto va a gastar esa señora? Le digo, ella me habló de 9,000. Cuando eso yo no sabía que iba a gastarse $2,500. Le digo, me dice, bueno, te puedo dar unos 250. Le digo, señor, hágalo 300 y yo con gusto se la llevo. Me dice, está bien, Kiro. ¡Pum! El dealer estaba allá en Commercial y la señora allá en Miami, 1 hora de viaje. Sobrenaturalmente, yo no sé cómo, una de las secretarias de ahí la llamó a la señora, y la señora estaba en otro dealer viendo otros autos en Miami, y la llamó y le dice: mira, aquí tenemos el carro que tú quieres. Y le dice: oh sí, ven a verlo. Entonces lo llama a la señora. No miento, le dice: el carro que tú querías ya se vendió, pero tengo otro y es mejor y tiene menos millas y está más nuevo. Y entonces la señora, eso tuvo que haber sido el Espíritu Santo, se movió hasta allá, compró el carro. La señora después se aparece en mi trabajo y me enseña el carro con tecnología y todo bonito. Y le digo: oiga, felicito, señora Gloria. Y yo dije: ¿pero qué? Ella compró y este señor no me ha llamado. Dije: no, Espíritu Santo, esto no me gusta. Lo llamo al señor y me dice: sí, vente para acá, que aquí te tengo un cheque de $250. ¿Qué? Le digo: no. Cuando voy caminando con mi esposa de camino, le decimos: no, señor, eso no fue lo que habíamos acordado. Me dice: bueno, ven para acá y hablamos. Bueno, cuando llego me siento, lo conocí a él, me le presenté. ¿Usted es el broker? No, le digo a la secretaria, él es Girón, el pastor. Le dice: oh, así que usted es pastor. Dice: sí.
Y a mí no me gusta ni engañar a las personas, ni que me engañen. Oh, pero no te estoy engañando, te estoy diciendo que aquí, mira, lo que damos son $200. Señor, Y había quedado con nosotros, la señora lo que venía era gastar 9,000 y le gastó 2,500. Y yo no estoy reclamando más comisión de lo que habíamos quedado de acuerdo. O sea que la señora gastara 9,000 o gastara 1,000,000. Entonces me dice, bueno, pero tú no estás de acuerdo. Y le dije, Señor, haga lo que Dios le ponga en su corazón. Si usted cree que eso es lo que acordamos, hágalo. Le dije, porque yo no pierdo. Le dije, a mí el Señor me sigue bendiciendo. Le dije, y todas las personas que vienen buscando mi ayuda, Dios me da una gracia para encontrarle auto. ¿Quiénes? Sí, lo he encontrado. Yo creo que son más de cuántas personas. Uf, una barbaridad de gente. Les he encontrado sin andar buscando ni comisiones ni nada. Pero yo los he ayudado. Pero como este hombre tiene un autolote y tiene billetes, yo dije, oye, ¿cómo voy a estar poniéndole dinero en la mesa y no voy a agarrar a él? Y el Señor le temblaba el pulso. Y es legal. Le sembraba el pulso así, y por que luego le reprendí la mente, y ahora Espíritu Santo le ato la mente en el nombre de Jesús. Mateo 18:18 dice que lo que ato en la tierra será atado en el cielo. Aquí el diablo no me va a robar, yo soy tu hijo, Señor. Tú sabes que esta señora me dijo que iba a gastar 9,000 y terminó gastando 12,500, Señor. Que el hombre me dé mis $300. Y Silvia también se puso a orar. Y mire el hombre, tome pastor, váyase. Pero usted es pastor, le dije. Señor, le dije. Manda su creencia. Ordenado, aquí está mi tarjeta. La vio, me dice, pues está bien, mira, Terminamos. hagámosle el cheque. Ahora, ¿me deja orar por usted? ¿Por mí? Sí, me deja orar por usted. Porque si el Espíritu Santo me llevó ahí es por algo. Me dice, pues está bien, ¿cómo no? Cierre los ojos, vamos a orar. Sí, que ven, vamos a orar. Y terminamos orando con él. Bendice su negocio. Dale salud, dale sabiduría en lo que hace, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No, me dijo él, pastor, me va a mandar otro cliente. Y le dije, déjeme ver. Sí. No, le dije. ¿Qué usted haría? ¿Qué usted haría con una persona así? No, yo sigo dándole clientes, pero ya orando por él para que el Señor le siga tocando el corazón. Y le siga la plata. ¿Sí? Ya sentí el Espíritu Santo que yo no estaba en un lugar confiable donde la gente no mantenía su palabra. Sí. Yo he visto el pío que mantiene su palabra. Pero él lleva una lección. Él llevó una lección. Que Porque uno no su le puede palabra. jugar maraña al Espíritu del Señor. Aunque sea por muy impío que sea. Él le tembló la mano. Terminó y dándolo. le dio los $300. Terminó dándolo sin andar ofendiendo. Sí, ya, nada. sin andar ofendiendo ni nada. Yo le dije, mire, yo a usted lo más calmo, yo no pierdo. Ahorita vengo del banco de cancelar el auto de mi esposa. Y lo pagué así, mire, pam, pam, pam. Me quité más de 2 años y medio encima el dedo. Yo no pierdo. Por $50. Yo no pierdo. Entonces, Pero el Señor lo redarguyó porque yo tengo también oramos. amistades, le dije yo, por montón. Y Gloria, le dije yo, aunque no se congregue en mi congregación, le dije yo, es una amiga mía, le dije. Y le dije, yo se la mandé, le dije, por lo que usted me prometió, le dije. Porque me sobra a mí gente en toda Miami donde yo la puedo llevar, le dije. Le tembló la mano, porque se me puso a discutir, se me puso pesado, le tuve que estar la mente. Sí, porque ellos son gente sin temor de son Dios. gente sin temor de Dios. Y eso le pasó también a la vida del pastor Pablo. Dijo que él estuvo en peligro de ladrones, en peligro de camino, como náufrago en alta mar, con falsos hermanos, con gente de todo tipo, y de todas las libró el Señor. Y entonces, las epístolas paulinas lo que nos dejan ver es que el Señor siempre va a estar con usted. Amén. Para guiarlo, para empoderarlo, para asistirlo, para sanarlo, para que usted también proclame las buenas nuevas de bendición a otro y lleve la palabra del Señor a otro. Porque como lo repito, ¿de qué nos sirve tanta teología, tanta psicología, tanta administración de empresas si no somos capaces de, cuando estamos en la tormenta y se nos acerca a alguien? Porque ese señor estaba en una tormenta, operado el corazón. Estaba en una tormenta, pero yo no estoy viendo la tormenta. Yo le digo al Espíritu Santo, bueno, si yo no me muevo, si no es por COI que yo estoy aquí, entonces, ¿qué yo hago aquí? Muéstrame, Espíritu Santo, ¿qué necesidad tiene?
¿Con qué propósito me has llevado aquí? A El propósito es que había un alma ahí que necesitaba vida eterna. El Señor salió con gozo. El colmo es que el hombre se sanó en 2 días y yo todavía estaba enfermo. El hombre, ¡pum!, se curó. ¡Ay, me voy! Y yo le digo, ay, pero Dios bendito, ¿pero por qué haces esto? Le digo, lloro por este hombre, se salva, se sana y tú me dejas aquí, Señor, ¿qué es esto? Pues así es como obra el Espíritu Santo. Entonces yo decía, Señor, who's next? ¿Quién viene? ¿Quién es el próximo? Porque entonces, si este se me va, es que tú me vas a mandar otro. Y es verdad, me mandó un chino. Lo ministré y era testigo de Jehová, resultó que era testigo de Jehová. Y el chino me dijo, no, Jesús no es Dios. Le dije, bueno, mira, yo no te voy a dar mi opinión personal. Te voy a citar Génesis. Te voy a citar lo que dijo Juan. En el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y se hizo carne. Y vimos su gloria como el unigénito. Unigénito es que nadie lo ha creado. El Padre. Y ahí se la dejé y no seguí hablando con él. Y él se fue con la palabra. Él se llevó esas palabras. Él se puso rebelde a gritar, enfermera, no escuchen a este hombre. Así se rebeló ese señor, ese chino. No oigan a este hombre. Y la enfermera le dice, no, yo creo lo que está diciendo el predicador. I believe what the preacher is saying. Le dijo la enfermera, no, don't listen to him, listen to me. La gloria del hombre. El tipo sabía bastante de Biblia, déjame decirte. Y yo no sabía que él era testigo de Jehová. Después, como al siguiente día, me di cuenta que él era testigo de Jehová porque me dijo que el Señor no era Dios. ¿Me entiendes? Y a veces el Espíritu Santo lo va a llevar a unos lugares en donde usted va a tener que decirle, no, un minutito, mira, mi opinión y la tuya es irrelevante. Aquí tú y yo somos criaturas, aves de paso. Esto es lo que dice la palabra. Que Jesús estaba con Dios, era Dios, y que el verbo se hizo carne. Y ahí te la dejo. Así que tú trata de ver cómo vas a dirigir eso. Porque no es conmigo. Si tienes algún complaint, dáselo a él. ¿Me entiendes? Porque no estamos tampoco para estar peleando, ni en tirijales, ni nada de eso. El Señor no nos ha llamado a paz, nos ha llamado a Cristo. Y nosotros tenemos que ser sabios cuando le hablamos a las personas, cómo hablarle y pedirle sabiduría al Espíritu Santo. Sobre todo con aquellas personas que son pesadas, que le van a rechazar el Evangelio. Hay personas que van a ser pesadas, pero uno no tiene que tener temor. Uno tiene que seguir tocando las puertas, porque Cristo eso hace. Toca las puertas a las personas. Yo me acuerdo una vez que estaba en una iglesia, que el Señor que estaba hablando, que dio los anuncios, que esto y que el otro bonito, se bajó y afuera en el patio me dijo, hermano Fanor, a usted no le da pena de predicarle a las personas, de hablarle a las personas. Me lo dice a mí el tipo. O sea, el tipo no le daba pena hablar en un púlpito delante de cristianos. No le daba pena, porque ese era su ambiente. Pero cuando el tipo salió de ahí, lo viví. Me dijo que a él le daba pena compartir el Evangelio de persona a persona. Y me dijo, hermano Fanor, ¿a usted no le da pena de hablarle a las personas? Le dijo, papito, pero si toda la vida desde niño miré a mi papá vender en la tienda y cómo trataba a la gente y lo cariñoso que era. Le dije yo, y cuando vine a este país me tocó vender bicicletas, me tocó vender aspiradoras, me tocó vender carteras, me tocó vender perfume, me tocó vender zapatos. Bueno, ropa fue lo único que no he vendido. Cuadros. ¿Ah? Cuadros. Me tocó ir a clases de cuadros, remodelar oficinas, o sea, poner cuadros. Le dije yo, ¿por qué me va a dar pena vender a Cristo gratuitamente? Porque es una venta lo que usted está haciendo cuando usted está compartiendo. Si no me da pena vender algo material, ¿por qué me va a dar pena vender algo que es para vida eterna, espiritual, que no vale ni un centavo? Que es un regalo de bendición. Porque no todo el oro del mundo, ni con todo el oro del planeta, usted va a comprar la salvación. Es imposible. Lo que hizo nuestro Dios fue lo más excelente en todo el universo, despojarse de su propio hijo. Nadie aquí está dispuesto a dar un hijo para que muera por alguien. Nadie. Pero el Señor sí. Él sí estuvo dispuesto. Porque nos amó a tal grado. Nos amó a tal grado. Entonces yo le digo, ¿por qué me va a dar pena? Si yo sé vender. Si yo sé vender, si yo trabajo con público, ¿por qué me va a dar pena compartir el Evangelio de Cristo gratuitamente? Y es triste. Usted ve gente desde una iglesia que se sienten muy gallos, tiran un anuncio, tiran una palabra, pero en la calle les da pena. Son unos cobardes. ¿Y el Espíritu Santo para qué vino? ¿Para qué está?
para empoderarlo de poder, para llenarlo de poder. Jesús les dijo a sus discípulos, miren, no se me vayan de Jerusalén hasta que venga, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué pasó el día de Pentecostés? Fueron empoderados en nuevas lenguas. Que la gente que estaba en las calles los oía. Oye, pero estos son judíos y están hablando en mi idioma. Y la gente los oía, hablar en todos los idiomas, en latín, en griego, en arameo, en hebreo, en todos los idiomas. Estaban predicando la palabra del Señor. Y cuando salieron los apóstoles, ¿qué hacían? Prodigios y milagros. Porque todo evangelio que usted predica va a ir detrás de prodigios y milagros. Una vez Silvita estaba en, ¿dónde era? JCPenney o Macy. Cuando te pasó la hermana por al lado. En JCPenney. Y le pasó la hermana al lado. No, no era hermana todavía. No era hermana todavía. Bueno, no era hermana todavía. La señora estaba ordenando pastillas para la depresión. Las muchachas. ¿Verdad? Y entonces Silvia le dijo, disculpe, no pude evitar escucharlo. ¿Usted tiene problemas? Sí, me dice. Yo tomo un medicamento fuerte para la depresión. ¿Usted me permite que yo ore por usted? Sí. Pues vino Silvia, tiró así movió así la ropa, la sentó ahí, le puso las manos, oró por ella. Esa señora hasta el día de hoy han pasado 6 años. Esa señora no padece de depresión. Más de 6 años. Para la gloria de Dios. Como 10 años. Pero evito decir nombres porque estoy grabando, pero para la gloria de Dios. Y esa señora, donde le invitamos, ella va. Ella siempre comparte con nosotros. Estuvimos la semana pasada en la casa de ella, ¿verdad? Betty, ¿verdad? Estuvimos ahí en la casa de ella y esa señora testifica que realmente cuando mi esposa le puso la mano, porque un evangelio que no tiene señales no es evangelio. Un evangelio sin poder no es evangelio. Usted está revestido, capacitado, el Señor le ha dado todo el poder, como se lo dio a Pablo, como se lo delegó a Santiago, como se lo dio a sus discípulos, para usted predicar las palabras. Y si la persona tiene una dolencia, no dude en orar, en tocarlos, en hablar con ellos, en manifestar los dones que Dios le ha dado a usted. Y eso es lo que yo les dejo en el corazón esta noche, de seguir los ejemplos que nos deja la Biblia. El apóstol Pablo fue tremenda inspiración para la vida nuestra. Estaba dispuesto a sufrir por el Señor. Hay gente que no aguantan, pero ni una crítica en el trabajo. Una vez me dijeron, es que aquí somos perseguidos. ¿Perseguidos de qué? No, es que tengo una amiga que hace la vida imposible en el trabajo, una amiga, una compañera. Ay, no me está persiguiendo. Pero ¿qué persecución es esa? Vete a Pakistán, vete a Irán, a la India, vete a Arabia Saudita, a la India, algunos lugares en África donde los queman vivos a los hermanos. Eso es persecución. Aquí no hay ninguna persecución. Hablar mal de ti van a hablar siempre. Siempre. La luz tuya le va a molestar a los demonios de ellos. Eso es así. Eso no se puede evitar. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, dice un refrán. Pero tu deber, ¿cuál es? Hablar la palabra. Amén. Tu actitud, ¿cuál va a ser ante esa persona chismosa? Reprenderla. Átele la mente. Enséñele que usted con hechos, usted es una persona que vive en un nivel superior que ella. Ella está ahí abajo. Que usted es águila. Usted no se baja a la estatura de los pollos. Usted está ahí arriba. Ella estará ahí como el pollo, picando lo que pica el pollo. No, usted está ahí arriba en las alturas. Mire, es bonito lo del águila. El águila dice que cuando viene una tormenta, ¿qué hace? Agarra el viento de la tormenta y se impulsa y va por encima de la tormenta. Eso hace el águila. A eso hemos sido llamados nosotros. A sobrepasar niveles. Y eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo. Lo hizo en Pablo, lo puede hacer también en usted, lo puede hacer en la vida de su hija, lo puede hacer en la vida de su hijo. No pierdan la fe, echen para adelante, hablen la palabra, practiquen la palabra, vivan la palabra, piensen la palabra, reciban la palabra, lean la palabra, duerman con la palabra, confiese la palabra, ilumine su camino, empodere su camino, su vida, llénese del Espíritu Santo, hable sin temor, no tenga temor, que el Señor pone en sus labios, pone la palabra, para que usted oí, creí, por lo cual hablé. En el nombre de Cristo Jesús. Y que Dios me los bendiga a todos. Amén. La paz de Cristo con todos ustedes. Amén. Venga. Entonces, Betty, que ore para